Bueno, pues estamos en esta edición especial, en esta entrevista que vamos a tener el día de hoy para platicar acerca de las juventudes, una asignatura pendiente. Y bueno, pues en esta edición especial de Saber Votar, en esto que se llama la entrevista, pues vamos a contar el día de hoy con pues dos investigadoras, bueno, una coordinadora y una investigadora acerca de una de las preguntas que tenemos que hacernos hoy en día, que es acerca de esta asignatura pendiente que es la juventud. Y es que hay problemas que sin duda están de forma tajante dentro de la propia juventud. El tema de la inseguridad, el tema de la pobreza, el desempleo, el consumo de drogas, la corrupción, la violencia de género, son algunas de las preocupaciones que sin duda están en todos los mexicanos, están en toda la humanidad, pero en específico vamos a ver qué opinan los jóvenes al respecto. Estamos viendo una nueva generación que enfrenta desigualdades y brechas enormes, pero también representa la clave, hay que decirlo así, para reconstruir la confianza en la democracia, hoy en día tan vinculada a la democracia liberal en todo el mundo. Y aunque el acceso digital, el poder conectarse, el poder tener acceso, como lo estamos teniendo en esos momentos, ofrece la inmediatez, ofrece variedad de fuentes, pues nos queda claro que los jóvenes desconfían de los influencers, de los youtubers, los ven, los consumen, pero la desinformación y las noticias falsas que inundan esas plataformas, sin duda, pues generan una opinión acerca de ellos. Y bueno, obviamente vamos a profundizar acerca de esto y vamos a platicar hoy con investigadores de la Fundación Friedrich Ebert, y también vamos un poco nos van a platicar acerca de esta asignatura pendiente. Esto es un estudio que retrata a la juventud como una generación que valora la democracia, pero duda de quienes la están encarnando. Celebran sus vínculos personales, pero miran con preocupación su presente económico, no alcanza el dinero, y aunque participa en las urnas, encuentra en lo digital y en las formas no tradicionales nuevos caminos para hacer política. Este estudio fue realizado, nos van a platicar ahorita cómo fue más a detalle, pero basado en 2,000 voces de jóvenes entre los 15 y los 35 años. Este informe desentraña contradicciones, miedos y esperanzas de quienes redefinen las reglas del juego democrático. Ese estudio fue coordinado por 14 oficinas de la FES en América Latina y aplicado en línea por YouGov entre enero y febrero del 2024. Y bueno, pues para ya no darle más vueltas y que nos platiquen un poco de qué se trata todo esto, quisiera presentar primero a ustedes a Elisa Gómez. Elisa Gómez, ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM y tiene una maestra en Gobernanza Global por la Universidad de las Américas de Puebla. Desde el 2009, ella dirige la coordinación de diálogo político de la Fundación Friedrich Ebert en México y su trabajo se enfoca a la promoción de diálogo democrático, la formación política y la asesoría en políticas públicas de corte socialdemócrata. Bienvenida, bienvenida Elisa. Nos da mucho gusto que nos estés acompañando aquí en esta ocasión, en esta entrevista. Eh, eh, y bueno, también nos acompaña y le damos la bienvenida a Mariana Licea. Mariana Licea, ella es coautora del reporte ella es coautora del reporte, tiene 26 años de edad y es maestrante en demografía del Colegio de México. Mariana Licea es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales del CIDE y de la generación 2017-2021. Además, se ha desempeñado como analista de datos, eh, eh, analista de datos en la consultoría Think Data MX entre 2020 y 2022 y posteriormente como asesora en el Instituto Nacional Electoral del 2022 al 2023. Actualmente es candidata maestra en demografía por el Colegio de México y sus líneas de investigación incluyen el trabajo doméstico no remunerado y el trabajo de cuidados. Pues bueno, pues me da mucho gusto que me puedan acompañar aquí para hablar acerca de esta, pues de esta eh,
este estudio que han realizado y me gustaría arrancar contigo, Elisa. Cuéntanos un poquito en qué consiste este estudio que hicieron en esta fundación, obviamente con otras manos, con 2,000 voces de jóvenes. Cuéntanos. Sí, pues antes que nada, muchas gracias, Memo, por el interés en este proyecto de investigación. Contarte que la Fundación Friedrich Ebert es una fundación política alemana que tiene oficinas en toda la región de América Latina y pues en todo el mundo, y nos dedicamos a promover justamente democracia y justicia social. Somos una fundación socialdemócrata y como bien decías tú, estamos en un contexto de crisis democrática y en la fundación que dedicamos mucho de nuestro trabajo a la formación política de juventudes, quisimos hacer como un alto. Esta fundación, por ejemplo, en México tiene más de 50 años trabajando y quisimos con este estudio hacer un alto para ver si nuestros programas de formación política estaban realmente haciendo clic con las necesidades e intereses de las juventudes. A nosotros en la Fundación particularmente nos interesan las juventudes pues políticas, las juventudes que ya están en partidos políticos, que ya están en sindicatos, en movimientos sociales, en organizaciones sociales. Y nos dimos a la tarea de 14 oficinas en América Latina que tenemos estos programas de formación política, pues darnos a la tarea de conjuntamente elaborar un cuestionario a partir de estos intereses y de estas motivaciones que te cuento, y pues dejar en manos de expertas y expertos, como es el caso de Mariana Licea, y que pues pudieran elaborar una encuesta para recoger información que entonces nos ayudara a nosotras como fundación pues entender esto, qué está cambiando en la participación política de las juventudes. ¿Por qué participan? ¿Por qué no participan? ¿Cómo están participando? ¿Cómo hay que hablarles para eventualmente pues poder seguir promoviendo esta participación para pues satisfacer una necesidad nuestra de nuestro trabajo y poderlo mejorar, pero también por esto que tú decías en la introducción, estamos en un contexto de crisis democrática en donde las juventudes siempre son esa asignatura pendiente, ¿no? Se habla mucho y hay muchos clichés de que, bueno, las juventudes, el futuro, pues sí, pero siempre hay un pendiente con estas generaciones que pues van a ser las que van a cuidar o no la democracia. Entonces, para nosotros, investigar, conocer, hablar de las juventudes con las juventudes, pues es estar hablando y discutiendo un proyecto de país y el futuro de la democracia. Entonces, bueno, esta es la motivación, el interés que hay detrás y pues el resultado es espléndido. Ya te iremos platicando, sobre todo Mariana, que es la que estuvo en la cocina de la encuesta y ahora pues analizando los hallazgos y pues este año dándolos a conocer y pues gracias por estar interesado en estos hallazgos. Gracias, Elisa. Vamos contigo, Mariana. Cuéntanos, pues ya nos dijeron que tú fuiste un poco ahí la cocinera, la que estuvo ahí metiendo ahí las revoltujos de los detalles de esta encuesta. Cuéntanos más o menos un poco más la metodología, algunos detalles en lo particular. 2,000 jóvenes, pero clase media, clase alta, clase baja, ¿cómo lo hicieron? Era libre, fue de alguna manera dirigida. Cuéntanos todo eso. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por el espacio, de verdad, a ti y a tu auditorio, Memo. Pues platicarte un poco de lo que me preguntas. La metodología de este estudio fue realizada por YouGov, una empresa pues bastante reconocida en Estados Unidos que realiza paneles web. Entonces, esta encuesta utiliza una metodología de panel web en donde las personas recibieron una invitación a participar del panel que ya YouGov tiene más que probado en diferentes ejercicios. Y pues a partir de ese banco de personas es que obtenemos una muestra de jóvenes, de 2,001 jóvenes específicamente mexicanos entre los 15 y los 35 años. Esta es una muestra pues que responde a un pues, proyecto regional en donde esta misma encuesta se levantó en otros 13 países, entonces 14 en total para una muestra de jóvenes latinoamericanos. Esto respondía a los intereses de la FES, así como
decía Elisa, pero también nos permite a nosotros como investigadores jóvenes, pues agarrar mucha carnita de muchos contextos distintos para analizar a los jóvenes y su relación con la política, ¿no? Pero pues tú ten por seguro que YouGov se preocupó en que esta fuera una muestra representativa, que pese a ser un panel web y eso podría tener como su propia autoselección de personas, ¿no? Quienes tienen acceso a este uso de tecnologías, conexión a internet estable, etcétera. Pues pese a eso, YouGov se preocupó porque fuera una muestra representativa del país y estratificada para que fuera comparable con las demás regiones también, esta encuesta. Y pues sí, los resultados son súper interesantes. Vemos tensiones muy importantes, así como lo estabas mencionando, entre lo que es la vida privada de los jóvenes y su vida pública, específicamente en lo relativo a su situación económica y a la situación del país. Vemos que son jóvenes que están muy contentos con su situación familiar, con sus relaciones de amigos, con sus relaciones de pareja, pero que no es tanto así ese nivel de satisfacción con lo que pasa en su vida, pues más bien pública, ¿no? Lo que está más allá de su círculo cercano y su control real. Elisa, cuéntanos un poquito, entiendo que no es la primera vez que hacen estos estudios, lleva la fundación mucho tiempo y han hecho otro tipo de cosas. Y dime si me equivoco, entiendo que el grupo es la generación Z, que está hoy en día tan de moda por las manifestaciones y todo eso. ¿Estoy en lo correcto? Mira, en términos de el título de la generación, creo que Mariana nos puede ayudar con precisión a saber este grupo de juventudes que respondió la encuesta, que está entre los 15 y los 35. Pero sí, efectivamente, en ese rango, a reserva ahorita de las precisiones que nos pueda hacer Mariana, pero sí, es efectivamente pues lo que hoy se está llamando como generación Z. Y en ese mismo sentido, pues esa es a la generación que necesitamos conocer más, ¿no? Uh-huh. Y no nada más en un momento coyuntural, que creo que es válido, ¿no? Más allá, pues también de las motivaciones, intereses que hay en estos movimientos coyunturales de ahora, pero que sí hay un cambio, ¿no? Nosotros, bueno, yo no he estado los 50 años que lleva la sí, fundación claro, en México, pero casi 20, y sí decirte que obviamente hay cambios, ¿no? Hay cambios en cómo las juventudes militan en un partido. Yo, por ejemplo, soy cercana a las juventudes partidistas, no de todos los partidos, sino de algunos, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, siempre hablando de esta asignatura pendiente, cómo le cuesta a las juventudes abrirse espacio en partidos políticos y en sindicatos, ¿no? Por ahí justo uno de los hallazgos es que, bueno, las juventudes aceptan que vivir en democracia está bien, porque además también lo que hay que entender, a diferencia, Memo, de tu generación o la mía, uh-huh. Esta generación, la de Mariana, la generación Z, pues es hija de la democracia mexicana. Sí, claro. Entonces, sus referentes, pues como que son otros, ¿no? Y yo creo que en este país los partidos políticos y los sindicatos, como dos de las organizaciones más importantes que gestionan la democracia, tendrían que estar ocupados y preocupados de cómo aprovechar esa politización de los jóvenes. Lo que los hallazgos nos dicen es que aprecian la democracia, no están 100% convencidas y convencidos de quienes la encarnan, entienden que su voto es importante, pero tampoco es que les causa la mayor satisfacción, y por lo pronto son las redes sociales donde ellos además, digo, nosotros también, ¿no? Toda la sociedad hoy nos manejamos por los dispositivos y demás, pero entonces ahí es donde se está yendo todo ese potencial. Digo, a lo mejor lo estoy diciendo exageradamente. Entonces, ¿qué mejor que algo de ese potencial estuviera mejor canalizado en organizaciones como pueden ser los partidos y en los sindicatos? Tampoco quiero decir que todas las juventudes tendrían que militar, o no lo sé. Tenemos países en donde hay mayores militancias, porque además también algo que yo he entendido en 20 años es que hoy en día las militancias son muy intermitentes.
militan por una causa, como a lo mejor puede ser esta que vimos hace unos días, ¿no? Las juventudes feministas pues están muy protagónicas alrededor del 8M o alrededor de un 25 de noviembre como puede ser hoy, ¿no? Entonces, bueno, esa es una forma en la que este caudal pues va a cierta militancia, ¿no? Pero a mí la verdad lo que me sorprende y me preocupa mucho es que los partidos y los sindicatos no estén a la altura de este potencial que creo que nos podría enriquecer a toda la sociedad en términos democráticos. A ver, Mariana, creo que ha llegado el momento en que nos empieces a decir un poco, a desmenuzar, digo, ya por eso tuvimos esta introducción, que nos puedas desmenuzar un poco ya el estudio. Ya efectivamente me quedó la duda, ya me quedó resuelta la duda de que eres generación Z en toda la expresión de la palabra. Cuéntanos, ¿cuáles son los principales hallazgos de este estudio? Sí, Memo, pues fíjate que, bueno, respondiendo un poco a la pregunta que teníamos sobre las generaciones, sí es totalmente generación Z, pero pues nos faltan los chiquitos, ¿no? Esta encuesta agarra hasta el más joven que nació en 2008 y al más viejo que nació en el 88. O sea, es una temporalidad muy grande y un país de cambios muy drásticos en estos últimos 30 años, y son los jóvenes que se preocupó por entrevistar esta encuesta. Entonces son jóvenes que han vivido de todo, ¿no? Desde la transición democrática, los últimos años del PRI en el 88, pasando por el Tratado de Libre Comercio, pasando por la transición, por la transición hacia el PAN cuando ganan la presidencia en el 2000, por la guerra contra el narco. O sea, creo que pasan muchas cosas estas generaciones en sus años formativos que les hacen, pues, naturalmente escépticos a la participación política por medio de los partidos. Creo que han pasado por varios y ninguno les resuelve realmente sus preocupaciones, por lo que pues hay mucho escepticismo a la militancia que mencionaba Elisa, que pues es lo que realmente impulsa cambios más institucionales, ¿no? De hecho, vemos jóvenes que no confían mucho en muchas instituciones. Pocos discuten de temas políticos. Creo que se observa en el informe una apatía, pero es una apatía que nace a partir de no tener espacios para su representación, ¿no? Por ejemplo, uno que otro dato, pues el 41% de los jóvenes considera que sus intereses están más o menos representados en la política, pero el otro 27% considera que están casi o nada representados, contra un 21% que considera que sí, ¿no? Entonces hay claramente una tendencia hacia la no representación que sienten los jóvenes que tienen en las instituciones formales de la democracia, y pues eso invita a que busquen espacios alternativos, ¿no? Como mencionaba Elisa, las redes sociales son un espacio donde uno encuentra de todo, pero también encuentran muchísima de su participación política enfocada hacia pues la sátira, el compartir memes, el dejar comentarios, una cosa más, creo, tirada hacia el humor que hacia pues este enojo que creo que se está señalando constantemente a raíz de las últimas manifestaciones en el Zócalo. Creo que es una generación que ha sido, pues que se encuentra en un sentimiento de orfandad bastante generalizado de las clases políticas, ¿no? Que se encuentran en una desconexión y que consideran que sus preocupaciones no están realmente planteadas en la esfera. Y bueno, también los jóvenes no viven en un contexto aislado, ¿no? Obviamente tienen preocupaciones particulares relacionadas con la vivienda, con el medio ambiente, pero pues algo que nos reveló el informe es que pues siguen teniendo las principales preocupaciones del mexicano promedio, ¿no? No nos salimos de la preocupación por la pobreza, la desigualdad, la inseguridad, la corrupción, y pues eso es el contexto que le aqueja a los jóvenes. Entonces, pues yo creo que diría que mientras no se resuelvan los problemas que le aquejan a todos los mexicanos, pues los jóvenes cada vez sienten menos que los problemas que les atañen específicamente a ellos, pues son relegados, ¿no? A los márgenes de la política, y ahora sí que los podría agarrar quien sea, ¿no? El partido que le interese cooptar el voto joven, pues tiene toda esta información disponible,
pues tienen preocupaciones particulares y preocupaciones que comparten junto con todo el resto de México. ¿Qué semejanzas hay? Se mencionó el estudios con otras regiones. ¿Es parecido? Bueno, ¿qué regiones, para empezar, para tener un poco el contexto, qué regiones participaron además de México? Pues fueron 14 otros países. Ahorita te consigo la lista específica, pero pues fueron países como Argentina, Chile, Brasil, Panamá, Honduras, me parece que también está República Dominicana. Uruguay, Colombia, Bolivia. Es decir, América Latina, ¿no? Sí, En este estudio. América Latina. Okay. América Latina y el Caribe también. ¿Y hay coincidencia en la región, en este mismo, o sí hay diferencias con los otros países? Pues sí se observan varias similitudes, principalmente en torno a la situación económica y la situación de sus países. Creo que la mayoría de los jóvenes es donde registran mayor insatisfacción, pero México en particular se concentra pues, prácticamente en el top de insatisfacción económica y en el top de insatisfacción con la situación del país. Obviamente está centrado en el tema de la democracia, es el punto central de esta parte, de este estudio, pero si pudiéramos resumirlo, ¿cuál es la mayor preocupación o la principal inquietud del joven hoy en día? Pues te diría que el joven, al igual que el mexicano promedio, es la inseguridad, es la pobreza, es el desempleo, pero ya bajando hacia las problemáticas de los jóvenes que responden más a como su momento en su etapa vital, pues las principales, por ejemplo, problemáticas que encuentran es el consumo de drogas, la corrupción, la violencia de género, la violencia policial, la justicia, el cambio climático, la falta de democracia y el cambio tecnológico. Y pues, pero esas son, repito, preocupaciones secundarias a lo principal que le aqueja a los mexicanos, que pues sigue siendo inseguridad, crimen organizado y narcotráfico, así como pobreza, desempleo y falta de acceso a servicios como educación y salud de calidad, ¿no? Y obviamente hubo una separación, una segmentación entre hombres y mujeres, o no si hubo esa segmentación. Si lo separáramos, ¿coinciden las preocupaciones tanto en los hombres y en las mujeres, o si hay una separación en algunos temas? Pues, por ejemplo, a diferencia de los hombres, las mujeres tienden a percibir la pobreza, el desempleo y la falta de acceso a estos servicios que te mencionaba como un problema mayor, ¿no? También les pega mucho más y les interesa mucho más como problemática social la violencia de género por evidentes razones, pero pues otros tipos de violencia también son una principal preocupación para las mujeres. Destaca que a los hombres les preocupa mucho, por ejemplo, la falta de propuestas en favor de ciencia y tecnología en el país y también una preocupación muy particular por la corrupción que no se observa tan punzante entre las mujeres, ¿no? Varios estudios hechos en otros contextos sugieren que esto se podría deber a que pues muchas mujeres como que hay más resignación de decir como, bueno, pues es malo, no estoy de acuerdo con la corrupción, pero es parte del estilo de vida y pues un mal necesario para hacer lo que uno tiene que hacer, ¿no? Cosa que los hombres creo que tienen menos resignación al respecto y los jóvenes no lo muestran en la encuesta. Y obviamente el tema de las redes sociales que se platicaba hace ratito es un tema pues crucial, nos decía Alicia, pues todos las usamos, efectivamente la sociedad las usa, pero en el caso de los jóvenes, según el estudio del AMSI, mencionaba que el consumo ya de un joven del uso del internet, por ejemplo, ya está superando las 12 horas diarias. Si prácticamente pues cuando duerme no ve el teléfono, todo el demás tiempo ve el teléfono, la computadora, vamos al consumo. Y por lo tanto, la vida cada vez más del joven, de todos, pero del joven, pues sí está muy enfocada a ese punto de la tecnología, el punto de las redes sociales y todo eso. ¿Qué
¿Qué hallazgos? Nos decías un poco que han utilizado las redes sociales también como para el humor, la sátira, los memes, etcétera, pero desde el punto de vista político, ¿sí lo están usando para promoción política, para enterarse de la política o no? Pues ahí tengo una respuesta en dos partes. Es muy interesante. Los datos creo que, o sea, la batería de preguntas de esta encuesta nos permite hacer este tipo de conclusiones. Entonces, ahí voy. El 99% de los jóvenes que encuestamos nos reporta tener por lo menos una red social. Entonces nos habla de una generación ya bastante más conectada que el resto de la población mexicana que no tiene esos niveles de uso de redes sociales, ¿no? Pero más allá de eso, el 62% nos dice que es su principal fuente de información. Entonces, hay un 62% de jóvenes que se informa de la política y de los asuntos pues, más actuales de todo por medio de las redes sociales, pero pues también encontramos, y esto encontramos que es cierto incluso para los que nos reportan no tener interés en estos temas, ¿no? Entonces incluso los jóvenes que no tienen interés y no buscan enterarse de temas de actualidad o de política en sus redes sociales desaparecen y se informan a través de estos medios. Entonces creo que sí es momento de tener una conversación muy seria sobre cómo funcionan las redes sociales, ¿no? Qué tipo de contenido te aparece y cómo ese contenido responde a cosas que ya le mostraste a la aplicación que te gustan y cómo se forman estas cámaras de eco en donde pues solamente te llegan las opiniones que pues van acorde a tu punto de vista. Pero pues nos habla también de que pues la principal fuente de información de los jóvenes les llega como casi que sin querer, ¿no? Casi que manejando, navegando por entretenimiento es como se empiezan a enterar de las cosas y pues eso responde a estos mismos sesgos de las plataformas que mencionaba. Pero pues algo muy, muy interesante es que pues, por ejemplo, podemos desagregar cómo participan, si es que participan políticamente en redes sociales y principalmente lo hacen investigando por ejemplo, redes sociales como YouTube para obtener información y como mencionaba, interactuando mucho con contenido más bien de sátira y de memes. Creo que es sumamente interesante porque creo que tenemos esta idea como sociedad de que los jóvenes, pues, como que se expresan igual que otras generaciones, pero no, hay unas nuevas herramientas que te permiten expresarte de manera más activa o pasiva dependiendo del día y de la información, por lo que, pues, como mencionaba Elisa, creo que va a haber momentos en donde cierta parte de las juventudes está más activa, mientras que hay otro en donde otra parte de la juventud está activa, y son juventudes muy diversas que se comunican de diferentes maneras, que todo está en la encuesta que nos permite hacer la FES. ¿Y pudiste ver qué redes sociales, o tienen en esa pregunta, qué red social es la más utilizada por los jóvenes? Sí, pues lo bueno es que lo tenemos desagregado como por diferentes, pues diferentes usos para las diferentes redes sociales. Y, por ejemplo, Facebook se posiciona como una red social que no utilizan los jóvenes para temas políticos en el 62% de las ocasiones, pero hay un 20% que las utiliza para buscar información y un 8% para pronunciarse sobre temas políticos. Entonces, aunque son porcentajes bajos de estar participando por razones políticas, aún así se configura como una de las redes sociales en donde más se expresan opiniones políticas como tal, ¿no? Por medio de comentarios o de compartir publicaciones. Como mencionaba, la red social en donde se busca más información, al menos que nos reportan los jóvenes, es por medio de YouTube, en un 26%, pero abajito de esa le sigue Twitter, TikTok y Facebook. Entonces, pues hay diferentes redes sociales para diferentes jóvenes y para hacer diferentes cosas de política, pero sí, Facebook se sigue configurando como la que más se usa para hacer pues posicionamientos claros, ¿no? Muy interesante, la verdad es que muy interesante, digo, me queda claro que si el joven se informa por las redes sociales y obviamente los medios tradicionales no son ni siquiera considerados, bueno, es más, si el tema del Facebook es la red social de los viejos, por lo que está diciendo este estudio, pues no te quiero preguntar los medios tradicionales cómo están evaluados ahí en esa parte,
pero pues imagino que son prácticamente desconocidos. Oye, hay un tema que sin duda yo creo que es un tema que tiene la generación de manera muy particular, que es el tema de la violencia de género. Algunos datos que nos puedas regalar de datos concluyentes acerca de la violencia de género, ¿ha ido en aumento, ha ido disminuyendo? ¿Qué tipo de, me imagino que debe venir, qué tipo de actos de violencia son los que sobresalen? Pues no realmente. Fíjate que esta encuesta se concentra en más como si lo consideran una problemática en la esfera Okay. nacional, más que como pues declarar experiencias propias. Es como más bien como que tanto ves que esto debería importarle al país en su conjunto, y vemos que las mujeres lo consideran un problema en mayor medida que los hombres, pero pues, sí se observa en los datos que, por ejemplo, cuando se les preguntó qué principales políticas públicas te gustaría ver para ayudar a los jóvenes en el país, pues sí vemos un 18% de hombres y mujeres jóvenes que nos reportan pues la necesidad de políticas públicas en favor de la igualdad de género, particularmente en lo relativo a la paridad, ¿no? Que haya en los puestos la misma cantidad de hombres que de mujeres. Eso sí lo identifican como algo que les gustaría ver en la esfera pública. La pobreza es un tema que nos duele prácticamente a la humanidad. Se dice que es el cáncer crónico que tiene América Latina. ¿Por qué el cáncer crónico? Porque nunca se acaba, es como toda enfermedad crónica, si no se le trata, aumenta, si se le trata, pues disminuyes, pero no la acabas. Es una cosa compleja, la pobreza y la desigualdad. ¿Qué datos de pobreza nos puede regalar? Pues varios. Observamos que pues la pobreza y la desigualdad se configura como uno de los principales problemas que identifican los jóvenes, y de hecho pues casi que el top 3 de las solicitudes de política pública que tienen giran en torno a subsanar estas brechas de desigualdad económica entre los jóvenes y entre los estratos sociales de nuestra sociedad, ¿no? En ese sentido, también vemos muchos datos muy interesantes sobre educación, por ejemplo. Se observa claramente cómo los jóvenes de estratos bajos y medios son absolutamente dependientes de la educación pública a todos los niveles, pero también vemos que los jóvenes de estratos altos se benefician mucho de la educación pública, más en lo relativo a instituciones académicas de educación superior, ¿no? La UNAM, diferentes otras instituciones públicas de educación superior, que ya para ese punto de la educación, como que la brecha entre quienes están en esas escuelas, pues en la brecha, me refiero de ingresos, pues se reduce bastante. Muchos jóvenes que históricamente fueron a escuela privada terminan estudiando en la educación pública de nivel superior en México, porque es buena, pero también porque es muy accesible para ellos, ¿no? Esto pues tiene su propia serie de problemas, ¿no? De cuánta gente puede entrar o no a la UNAM cada año, etcétera, pero vemos que todos los jóvenes encuentran valor y mucha confianza en las instituciones de educación superior, particularmente las públicas. Cosa que, por ejemplo, pese a que, como mencionábamos, no se informan mucho por los medios tradicionales y más bien han migrado hacia lo digital, pues pese a haber migrado a lo digital, no confían en la información que reciben, ¿no? Sí tienen bastante conciencia de que polulan la información falsa, y esta, pues, desconfianza no se ha traducido, afortunadamente, a los entornos académicos públicos en México. La verdad es que, digo, me está llamando la atención varios de los resultados, varios de los puntos, porque efectivamente hay una serie de etiquetas que ponemos siempre a las generaciones. Yo creo que es uno de los problemas que tenemos siempre como sociedad, que vamos etiquetando. Obviamente, no, digo, no te puedo dejar de preguntar la gran pregunta del momento, que es la marcha de la generación Z. Digo, no sé, sé que no tiene que ver con el estudio, pero sí tiene que ver porque habla de participación, más allá de a qué se haya ido a protestar. Tú como integrante de la generación Z, ¿participaste en la marcha? Yo No. admito que no participé en la marcha. Pues creo que se ha enlodado un poco este tema en la esfera pública. Creo que cualquier muestra
insatisfacción gubernamental no debería de ser ni perseguida ni castigada de ninguna manera. También creo que vale la pena investigar si estos son verdaderamente jóvenes de la generación Z o si existen otros intereses detrás. Creo que todo abona a la discusión pública. Lo que me parece más importante es como que nos centremos en darle a estas voces un cauce institucional, un cauce partidista, alguien que pues busque cooptar estos votos por medio de propuestas innovadoras que realmente le hablen a una generación que, pues, de no ser así, se va a seguir, estando insatisfecha con la situación de las cosas y, pues, cada vez con menos confianza en que alguien dentro de los canales institucionales pueda resolverles. Sí, no, te hago la pregunta porque obviamente lo he platicado, tengo un hijo en la generación Z, 2 en la alfa, pero tampoco participó y tampoco decías que no se ve credibilidad. Y va un poco con la encuesta. Creo que la encuesta nos está dando la misma respuesta de lo que está pasando desde el punto de vista político sobre el tema de participación. Ya vamos en la recta final. Me gustaría preguntarte, Elisa, ¿dónde pueden consultar la encuesta? Y las conclusiones, en este caso la fundación que ha estado ahí alrededor del asunto, ¿cuáles son sus conclusiones en general en esta encuesta? Claro, mira, contarles que si teclean Juventudes, asignatura pendiente, así todo corridito con minúsculas.com, ahí está el micrositio que la fundación diseñó para pues albergar los informes. Si ustedes se meten a ese micrositio, van a encontrar un informe regional que seguramente ahí encontrarán respuestas de lo que tú preguntabas hace rato, Memo, porque si hay diferencias, hay similitudes y creo que, no sé, por provocar una idea, ¿no? Sabemos que dentro de los países latinoamericanos, Uruguay es el que tiene una mayor calidad democrática, entonces, bueno, ahí estaría bueno compararnos con Uruguay si es que la comparación tiene algún sentido, ¿no? O compararnos con países más similares al nuestro por tamaño e historia, como podría ser Colombia y Argentina, ¿no? Que ahora con Milei a la cabeza en Argentina y también pues el voto joven que obtuvo, también me parece que es un caso de estudio muy interesante, ¿no? Y bueno, también van a encontrar ahí los informes nacionales, no están todavía los 14, pero por ejemplo el de México ya está, y ahí pues pueden consultar el análisis que Mariana junto con Luis Sosa, que es el otro autor, hicieron, exacto. Y bueno, decirte que para nosotros todavía no hay conclusiones finales, ¿no? Como te decía, creo que este es un gran insumo para tener este tipo de conversaciones como las que estamos aquí sosteniendo contigo, porque yo estoy de acuerdo en que efectivamente siempre es muy fácil etiquetar, generalizar. Aquí, como bien nos dijo Mariana, el rango de edad de la encuesta, pues sí, de 15 a 35, muy poco tiene que ver lo que piensa una persona adolescente de 15 con una de 35, pues que ya es pues un adulto hecho y derecho, ¿no? Entonces, creo que sí vale la pena y la encuesta, además, compartirles que la base de datos se puede acceder gratuitamente. Entonces, las personas interesadas pueden empezar a hacer cortes. ¿Qué piensan las mujeres de tal a tal, los hombres, no? Una como, no sé si llamarle conclusión, pero una intuición que ya teníamos, que creo que eso sí es un fenómeno regional, y ahorita Mariana que me corrija, por ejemplo, es que vemos a las mujeres jóvenes más progresistas que los hombres. Yo creo que el simple hecho de que la violencia de género esté en el top 5 de las preocupaciones ya es una ganancia generacional civilizatoria. Hace 10, 20, 30 años probablemente no hubiera salido este tema, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un impulso de las mujeres, en mucho sentido de las feministas, que hoy en día tienen ese problema como uno de los problemas nacionales.
No es un problema nada más de las mujeres que si las acosaron en el transporte público, en la universidad, en los centros laborales, sino las implicaciones que todo eso tiene a nivel de sociedad y de democracia, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que ahí hay todo un hallazgo que reflexionar y por qué los hombres se están atrincherando en ese avance civilizatorio, ¿no? Que culturalmente creo que se puede explicar pues sí, lo que les está significando, ¿no? Yo creo que también este mito de que las redes solo nos enajenan, pues sí y no. Efectivamente, como bien decías, quizás solo mientras duermen no tienen acceso al dispositivo, ¿no? Una generación como la tuya, la mía, tiene más regulado el uso, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer frente a eso? Yo creo que ahí las instituciones educativas tienen mucho que discutir, cómo se va a regular dentro de las aulas el uso de la inteligencia artificial. ¿Es bueno, es malo? ¿Cómo van a aprender? ¿Cómo van a desaprender? Pero además esa tecnología ya está ahí. Entonces creo que hay muchas instituciones y estructuras mentales tradicionales que pues nos cuesta como ir a esa velocidad que pues está significando la revolución tecnológica, ¿no? Entonces, más bien decirte que en la fundación nos quedamos con más preguntas que con conclusiones, que más bien eso es lo que queríamos provocar, porque entonces una fundación como la nuestra, que cree en la política, que cree en la democracia, ¿qué tenemos que hacer frente a ese escenario muy veloz, muy versátil, muy complejo? A mí me encanta ver, y con esto cierro, ¿no? En esto que del uso de las redes sociales, me encanta que la mitad desconfía de influencers y youtubers, que paradójicamente lo siguen. Es Esta correcto. cosa de que también cuando les preguntan a los adolescentes, ¿qué quieres ser de grande? Pues influencer y youtuber, pero al mismo tiempo reconocen que ahí hay algo de falso. Entonces, ¿cómo interpretar eso? ¿No? También esta satanización a las noticias falsas, que creo que sí, pero estas juventudes ya navegan en ese mar de noticias falsas y no es que las crean, ¿no? Entonces, bueno, creo que nos falta mucho diálogo con las propias juventudes, de ahí al menos la intención para el caso del informe de México, que Mariana y Luis fueran los autores. De todos los 14 países, son los dos investigadores más jóvenes, abajo de los 30 años, porque para mí, y ahí sí quizá una conclusión, necesitamos dialogar porque de otra manera no vamos a entender qué necesitan, cómo facilitarles, qué espacios. Nos llamó mucho la atención que posiblemente entrarían a un sindicato. El problema es que ni siquiera saben dónde están los sindicatos, ¿no? Entonces, cosas como tan obvias que no sería tan difícil de integrar a las currícula académicas, los mismos partidos y sindicatos movilizarse en ese sentido. Entonces, creo que esta cosa de estar todo el tiempo en un mar de problemas sin soluciones y donde una solución tan práctica y sencilla como el diálogo, ni siquiera están los espacios, ¿no? Entonces, yo pues diría eso como conclusión de lo que hasta ahora he estado conversando, porque bueno, yo no me he dedicado así a desagregar toda la encuesta y cada conversación como esta que estamos teniendo, pues a mí me permite, pues eso, ir reflexionando en lo que podemos hacer desde pues la trinchera que nos toca. Muchas gracias, Elisa. María, por favor, tu conclusión hasta el momento de este estudio, ya para ir cerrando. Adelante. Gracias. Pues yo creo que mi mayor conclusión es que pues los datos nos confirman algo que a lo mejor no sabíamos, que es que las juventudes son un grupo súper diverso, pero que aún así se inserta en un contexto general, ¿no? Del mexicano promedio. Hay muchas preocupaciones que compartimos con todos los demás grupos etarios, que pues son las obvias, pero también hay un espacio pues muy fértil de política pública para jóvenes que está ahí para quien sea que lo quiera tomar, ¿no? Creo que hay muchas demandas que son particularmente de los jóvenes para la política, que a lo mejor podrían ellos mismos tomar liderazgos, pero también nos reportan, por ejemplo, mucha falta de tiempo, mucha precariedad laboral.
muchas cosas que en su vida diaria a lo mejor pues son preocupaciones muchísimo más importantes que participar políticamente en espacios en donde ni siquiera se sienten bienvenidos o representados, ¿no? Entonces creo que los jóvenes se abrirán paso, pero falta mucho compromiso político e institucional de pues diversos actores políticos para darles cauce a estas pues a estas demandas y a estas exigencias por parte de estos grupos, ¿no? Hay que entenderlos mejor. Me parece que, por ejemplo, la última encuesta nacional de juventudes levantada por el INEGI fue de 2005. O sea, creo que hay ejercicios que vale la pena hacer si queremos como ahondar en las juventudes y entenderlas de mejor manera, como decía Elisa. Pues muy bien, pues yo les agradezco muchísimo esta entrevista que nos clarifica muchas cosas. Aquí ustedes pueden ver, aquí está la dirección de la encuesta, juventudesasignaturapendente.com. Ahí pueden ustedes revisar esta encuesta y revisar las que ya están de la parte de la región. Y por último, antes de despedirnos, ¿en dónde, además de ahí, dónde están las redes sociales de la Fundación? Elisa, si quieres. Sí, son sus siglas, FES, entonces @FESMEX, ahí nos encuentran en Facebook, en YouTube, en Instagram y en Twitter. Perfecto, para que ahí también puedan seguir a la fundación. Y no sé si tú quieras también, Maena, decir tus redes o no las manejas para, digo, si quieres ahí, adelante, también está abierto el espacio. En estas épocas de cyberpunk son pero pues aquí estoy en el Colegio de México, mi correo es mlicea@colmex.mx y aquí estoy para cualquier duda, consulta, etc. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, yo les agradezco muchísimo el que nos hayan acompañado en este espacio de la entrevista aquí en Saber Votar. Juventudes Mexicanas Asignatura Pendiente, sin duda, tiene uno que consultar esta encuesta y como se dijo hace un momento, hay que tener ese diálogo y hay que entender a las juventudes actuales que han cambiado muchísimo en los últimos años y que, bueno, pues ahorita está muy de moda que si la generación Z y se hacen muchos comentarios al respecto, hay que entenderla, hay que ver cuáles son sus preocupaciones, qué es lo que de alguna manera está ahí colocado como uno de los puntos principales de esta generación. Y bueno, los invitamos a visitar sabervotar.mx y a seguir todos los programas que tenemos nosotros aquí en Saber Votar y nuestra página web para que también puedan realizar su consulta respectiva. Esto fue la entrevista. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.